Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Legend Inversiones, este canal donde te explicamos conceptos de finanzas de una manera muy fácil y divertida. Mi nombre es Leo y en esta ocasión te quiero mencionar y mostrar cuáles fueron las mejores inversiones del 2022. Para eso vamos a comparar todo tipo de inversiones, tanto de renta fija como de renta variable. Lo que voy a hacer en este video prácticamente es mencionar las opciones más conocidas y que vinimos mencionando durante todo el año en el canal, y vamos a ver cuál fue la que más rendimiento tuvo, vamos a ver por qué y les voy a dar mi conclusión al final del video como siempre. Bueno, dentro de las inversiones que estuvimos mencionando todo el año y a lo largo de todo el 2022, podemos encontrar tanto inversiones de renta fija como de renta variable. En las inversiones de renta fija tendríamos lo que sería el dólar, el plazo fijo UVA y las obligaciones negociables. Con respecto a la renta variable tenemos las acciones argentinas, las acciones estadounidenses y puse el Bitcoin como criptomoneda, por así decirlo, de referencia. Para ir haciéndolo en el video lo voy a ir haciendo de peor rendimiento a lo largo del 2022 a mejor rendimiento a lo largo del 2022. Así que para empezar tenemos al Bitcoin, que rindió un menos 1,15% en pesos. También en la pantalla les voy a dejar el equivalente en dólares. Las criptomonedas durante todo el 2022 sufrieron muchísimo. Bitcoin, si bien es la criptomoneda de referencia, en las otras criptomonedas podemos ver más volatilidad todavía. Entonces, si estuviésemos en otra criptomoneda como Cardano o incluso otra más abajo, ya yéndonos más abajo de las criptomonedas más importantes, son más volátiles y la pérdida se acumula más todavía. Entonces, Bitcoin, siendo la criptomoneda de referencia, fue una de las que más zafó, por así decirlo, con respecto a la performance en el 2022, porque las otras cayeron más todavía. La segunda peor inversión fue el S&P 500. Este año la renta variable, tanto las criptomonedas como las acciones norteamericanas, lo hicieron especialmente mal, porque en Estados Unidos se está aplicando una política monetaria restrictiva. Ya lo hablé en muchísimos videos, pero lo que están haciendo desde la Reserva Federal de Estados Unidos, desde el Banco Central de Estados Unidos, es subir la tasa de interés y además achicar el balance. Eso lo que hace es que a las empresas les cuesta más financiarse, financiar inversiones, entonces eso hace que la economía se vuelva un poco más lenta. Como contratan menos empleados y compran menos productos, las empresas que les venden producen menos y pagan menos salarios, entonces hace que la demanda general, por así decirlo, baje. E incluso actualmente ya hay un peligro de recesión para el 2023, pero bueno, este no es el tema del video, así que contextualizándolos un poco, eso fue lo que pasó en el 2022 con lo que podría considerarse la renta variable, tanto del S&P 500, las acciones norteamericanas, como también las criptomonedas. Después tenemos a la compra de dólares, y esto significa, tengo el ahorro a fin de mes, voy a una cueva o voy al dólar bolsa y directamente lo atesoro como dólar billete. Si hubiésemos hecho esto durante todo el año, hubiésemos tenido un rendimiento del 72,9% en el caso del dólar MEP y 73,3% en el caso del dólar blue. Obviamente son dólares que van muy similares y por eso el rendimiento es muy parecido. Después, otra inversión que la puse en el tercer puesto, por así decirlo, igual dependiendo del contexto, que nosotros la criticamos muchísimo durante el año, es el plazo fijo. El plazo fijo, como van a ver, voy a ver si les puedo mostrar un cuadrito que hice en Excel. Lo podemos hacer con reinversión o sin reinversión. ¿Qué quiere decir esto? Si yo reinvierto los intereses, quiere decir que si yo pongo 10.000 pesos en plazo fijo y sé que me van a pagar 1.000 pesos a final de mes, al próximo mes, en vez de llevarme esos 1.000 pesos para gastarlos, uso esos 1.000 pesos para reinvertir en otro plazo fijo y ahí tener más intereses. Voy acumulando los intereses y lo voy reinvirtiendo. Entonces, si nosotros tenemos un plazo fijo sin reinversión, en donde nosotros agarramos los intereses y los gastamos, hubiésemos tenido un rendimiento de 55,26%. Ahora, en cambio, si nosotros hubiésemos agarrado los intereses a lo largo de todo el año y los hubiésemos reinvertido, hubiésemos tenido un interés del 71,56% anual. Ahora, algo que le ganó al plazo fijo tradicional y si podemos ver tuvo un buen rendimiento, estuvo bastante parejo con respecto a las otras inversiones, fue una de las mejores alternativas. Algo que se sabía que le iba a ganar de forma, por así decirlo, cantada, es el plazo fijo UVA. Nosotros criticamos siempre al plazo fijo porque comparándolo con la inflación a lo largo de todo el año, iba perdiendo. Es decir, que la inflación era más alta que el interés que te daba el plazo fijo. ¿Y eso qué produce? Que
que los precios suban más rápidos que lo que sube nuestro capital. Entonces vamos a terminar perdiendo plata a lo largo del tiempo. Ahora, en el caso del plazo fijo UVA esto es distinto, porque el plazo fijo UVA, ¿qué nos dice? Cuando vos inviertas vas a mantener el poder adquisitivo frente a la inflación, vos vas a igualar la inflación, todo tu capital se ata a la inflación, entonces vos sabés que va a ser igual. Pero además de eso te vamos a dar un 1% anual. Entonces, si nosotros vemos cuánto rindió el plazo fijo UVA actualmente, nos estaría dando un 89,74%. Y ahí sí se puede ver la diferencia entre lo que fue el plazo fijo tradicional, que no necesariamente va relacionado a la inflación, y el plazo fijo UVA, que sí va relacionado a la inflación. A lo largo de este año nosotros lo que pudimos ver es que como el plazo fijo tradicional fue más abajo de la inflación, el plazo fijo UVA le ganó. Ahora, si esto fuese al revés, si el plazo fijo tradicional nos estuviese dando un interés mayor a la tasa de inflación mensual, el plazo fijo tradicional hubiese rendido más que el plazo fijo UVA a lo largo de todo el año. Por eso hay que prestar atención cuando uno toma decisiones a la tasa de inflación, que después se la voy a mencionar y después voy a armar la conclusión en base a eso. Y después la inversión que más subió, y acá sí hay una diferencia bastante positiva con respecto a la inflación, es el índice argentino Merval. Obviamente dentro del Merval, como dentro del S&P500, hay empresas que lo hacen mejor, hay empresas que lo hacen peor, pero se toma el índice de referencia por una cuestión de simplicidad. En el caso del Merval, el rendimiento fue de un 134,43%, y acá sí se puede ver un resultado muy bueno con respecto a todas las otras inversiones. Ahora, hay que pensar algo. Si nosotros lo vemos a largo plazo, lo normal es que la renta variable tenga un mejor rendimiento que la renta fija. Cuando nosotros estamos invirtiendo en algo de renta fija con menor riesgo, obviamente se supone que el rendimiento que nos va a dar va a ser menor. Ahora, si nosotros vemos los últimos años de la renta variable, no necesariamente tiene que ser siempre mejor. Fíjense actualmente cómo están el Bitcoin o el S&P500, están por debajo de lo que sería un instrumento de renta fija. Ahora, en el caso del índice Merval, lo que pudimos ver este año es que tuvo años muy malos previamente, y ahora que nos vamos acercando a un 2023 donde puede haber un cambio de gobierno y pueden cambiar un poco las cosas en relación a lo político, empieza a haber cierto movimiento con respecto a las acciones. Durante este año las acciones llegaron al mínimo y después volvió a haber un rebote. Estamos en una zona de piso que hace bastante tiempo no se puede superar para abajo, entonces eso ya nos da a entender que el mercado ya bajó bastante durante estos años, y por eso también estaría justificado o tendría un poco más de sentido si tiene resultados buenos o años buenos durante los próximos años. Obviamente no sabemos cuál puede ser el resultado, porque no sabemos cuál va a ser el futuro, teniendo en cuenta todas las variables que implica el resultado ese. Pero como estuvo teniendo años tan malos y están en precios tan bajos todos los instrumentos de renta variable argentina, obviamente hablando de las acciones, se entiende que tengan buenos resultados. Y algo que me olvidé de mencionar son las obligaciones negociables. Las obligaciones negociables nosotros la mencionamos a lo largo de todo el año como un instrumento muy bueno para invertir, y que personalmente es el que yo prefiero actualmente. ¿Por qué digo esto? Nosotros tenemos el dólar, que el dólar nosotros no sabemos cuánto rinde, por así decirlo, en el año. Hay años que rinde más de la inflación y hay años que rinde menos que la inflación. Lo que nosotros nos tenemos que fijar es la tendencia de largo plazo. Si nosotros nos fijamos en la tendencia a largo plazo, tiene sentido estar en dólares. Fíjense que es algo cultural que nos nace prácticamente sin sacarlo de un libro, por cómo se comportó el dólar todo este último tiempo, les diría las últimas décadas. Entonces es algo que tiene sentido tenerlo para largo plazo. Y si bien en un año puede rendir menor, por así decirlo, que la inflación y quedarse atrasado, después va a haber otro año, en teoría, si esto se acumula, en donde se acomode y arregle ese desajuste que venía teniendo. Entonces, si bien es algo que en este año no fue el número uno, a mí no me preocupa, porque si uno lo ve como una inversión de largo plazo, ahí tendría más sentido, porque en el largo plazo sí tiene un muy buen comportamiento. Porque piensen que nosotros estamos teniendo una renta positiva en dólares todos los años. Y yendo un poco más a los números, nosotros, para darnos cuenta cuánto rindió una obligación negociable que está en dólares, es sumar el comportamiento del dólar. Es decir, yo les había mencionado antes que el dólar subió un 72,9%, prácticamente un 73%. Y en los videos yo les mencionaba que había obligaciones negociables que rendían, por ejemplo, al 8,5% en promedio.
Entonces, nosotros sumamos ese 73%, si me dejan redondear, con ese 8,5% y ahí nos va a dar más o menos un 81% anual este año. Ese sería el rendimiento de una obligación negociable, que obviamente se relaciona con el interés que ofrece cada una. Ahora, si yo les digo los números parece como anecdótico, porque si vos me decís, che, gané un 60%, está bien, tengo un 60% más de plata, pero es medio vacío la comparación si no lo comparamos con la inflación. Actualmente la inflación de diciembre no se conoce, pero yo la calculé como el promedio de los últimos 6 meses. Haciendo eso, la inflación durante todo el año acumulada me dio un 96,75%. Y fíjense cómo, voy a ver si se los puedo poner en algún lado de la pantalla, si yo traigo todas las inversiones que mencioné en el video, solamente pocas le ganan a la inflación y en solamente pocas inversiones y pocas alternativas tenemos un rendimiento real positivo tanto en dólares como en pesos. Ahora, ¿esto qué significa? Nosotros vemos los números, vemos que por ejemplo el Merval rindió y fue la que más ganó en dólares y en pesos. ¿Eso quiere decir que yo el año que viene voy a poner toda la plata en el Merval? No, para nada, porque este video en sí es un video en donde yo les enumero distintos activos, les enumero el comportamiento y en base a eso yo les doy mi opinión y una explicación. Pero eso no quiere decir que ustedes tengan que invertir en esto, porque invertir en acciones implica una tolerancia al riesgo y un conocimiento que hay que tener en cuenta y que no todo el mundo tiene. Entonces uno tiene que buscar la mejor alternativa para su contexto. No es lo mismo la mejor alternativa por ahí para mí, que trabajo de esto y que me gusta informarme constantemente sobre lo financiero, a por ahí la tía Norma que no tiene conocimiento sobre lo financiero y quiere hacer algo para aguantar el peso, pero tampoco quiere arriesgarlo. Entonces no son las mismas alternativas para cada uno y hay que analizarlo en cada caso particular. Pero ahora, teniendo todo esto en cuenta, ¿cuál sería la mejor inversión para el 2023? Y eso discúlpame, pero no te lo voy a decir en este video. Como pueden ver, el video se alargó bastante y lo que voy a hacer es que me van a ver exactamente igual y voy a subir un video la semana que viene respondiendo a esta pregunta. Yo teniendo en cuenta todos los instrumentos y teniendo en cuenta el contexto económico de lo que se puede prever, por así decirlo, en los escenarios, les voy a decir qué es lo que opino yo y cuál puede ser una inversión buena para invertir. Así que si te gustó este video, déjate un like si te gusta nuestro contenido y te querés enterar cuando subamos ese video para saber qué hacer con tu plata en el 2023. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subimos un nuevo video. Por mi parte voy a dejar el video por acá, espero que te haya gustado y nos vemos la próxima semana. Chao.